Dado que ya hemos visto una revisión de conducción de calor por conducción y por convección unidireccional, veamos un problema que combine estos dos modos de transferencia de calor. El problema se lee: vapor de agua fluye dentro de una tubería de acero estándar de 2,5 pulgadas. La tubería tiene una capa aislante de fibra de vidrio. La temperatura del vapor que pasa dentro de la tubería es 300 grados Fahrenheit, mientras que la temperatura ambiente es 80 grados Fahrenheit. El coeficiente de convección entre el vapor de agua y la tubería es 30 BTU por hora pie cuadrado Rankine, y el coeficiente en la superficie aislante es de 8 BTU por hora pie cuadrado Rankine. Determinar la pérdida de calor por unidad de longitud. Esto de acá es una figura o esquema de lo que tenemos en este problema, y lo que conocemos es que dentro de esta tubería pasa vapor de agua. Es decir, tengo vapor que tiene una temperatura, vamos a llamar TV, igual a 300 grados Fahrenheit. También conozco la temperatura ambiente, vamos a llamarla T infinita, y es igual a 80 grados Fahrenheit. Además, conozco que esta tubería es tubería estándar de 2,5 pulgadas. Estándar significa que tengo una tubería cédula 40. Tengo una capa aislante con espesor de, creo que no especifica, pero debe de ser 1 pulgada. Y conozco además los coeficientes de transferencia de calor por convección, tanto en el interior, esta sería HI, y tanto en el exterior, que esto va a ser H sub 0. Y pues resolvamos el problema. Voy a cambiar de color y vamos a la siguiente diapositiva. Bien, si es que hago un diagrama de lo que tengo en mi problema, tengo la tubería de 2,5 pulgadas y tengo la capa aislante. Vamos a decir que esta es mi capa aislante. La tubería va a tener, por lo tanto, ciertas dimensiones. Si esto es tubería de 2,5 pulgadas, cédula 40, va a tener un diámetro exterior de 0,2396 pies y un diámetro interior de 0,2058 pies. Esta sería, vamos a llamar esto radio 1, esto mi radio 2, y finalmente hasta acá llamémoslo radio 3. Este espesor conozco que es 1 pulgada, por lo tanto será 1/12 de pies para tener todo en pies. Y tengo acá la temperatura del vapor y acá la temperatura de ambiente. Si hago un diagrama del circuito eléctrico, perdón, un diagrama térmico equivalente a un circuito eléctrico, tendría primero acá la temperatura del vapor, luego voy a tener una resistencia debido a convección interna. Acá me voy a encontrar con la temperatura superficial de la tubería, luego voy a tener una pérdida debido a conducción dentro de la tubería, es decir, R conducción, vamos a llamarlo entre 1 y 2. Acá tendría la temperatura en la interfase entre la tubería y el material aislante, luego otra resistencia debido a conducción, en este caso entre 2 y 3. Finalmente acá tendría la temperatura exterior, llamemos T en el exterior. Luego voy a tener una resistencia debido a convección exterior, y finalmente acá tendría mi temperatura ambiente. Bien, lo que me piden determinar es la tasa de transferencia de calor por unidad de longitud, es decir, a través de todas estas resistencias térmicas voy a tener un flujo de calor, y en este caso, si hablamos de la tasa de transferencia de calor por unidad de longitud, vamos a llamarla Q', es decir, Q por unidad de longitud. Bien, ¿cómo calculamos? Necesito determinar primero todas estas resistencias. Tengo un total de 4 resistencias para poder determinar esta tasa de transferencia de calor. Comencemos con la resistencia por
Resistencias por conducción. Resistencia por conducción entre 1 y 2. Esto será igual a 1 dividido para el coeficiente de conductividad térmica del acero, 0 por 2pi por cierta longitud que puede ser equivalente a un pie, la podemos dejar así, por el logaritmo natural entre los radios. En este caso sería R2 sobre R1. Calculemos esos radios. Voy a regresar acá y aquí tendría R1 será igual al diámetro interior de la tubería dividido para 2, y esto es 0.2058 dividido para 2 es 0.1029 pies. Radio 2 será igual al diámetro exterior de la tubería dividido para 2, es decir, 0.2396 dividido para 2, y es 0.1198 la respuesta, 0.1198 pies. Y finalmente el radio 3 va a ser igual al radio 2 más el espesor de la capa aislante, es decir, 0.1198 más un doceavo, y todo esto debe de darme una respuesta en pies, y la respuesta final es 0.23 pies. Muy bien. Conductividad térmica del acero. Vamos a asumir que es 30 BTU por hora, por pie, por grado Fahrenheit. Ese es el valor promedio, ¿verdad? Así que la resistencia por conducción entre 1 a 2 sería 1 dividido para 30 BTU por hora, por pie, por grado Fahrenheit, que multiplica a 2 veces pi, que multiplica el logaritmo natural entre R2 y R1, que es 0.1198 dividido para 0.1029. Y la respuesta final es 8.06 por 10 a la menos 4. Inverso a esta unidad, es decir, hora por pie, por grado Fahrenheit, por BTU. Muy pequeño, ¿verdad? Y tiene sentido porque conducción a través de la tubería de acero debe de estar facilitada por el hecho que la conductividad térmica del acero es relativamente alta, así que la resistencia térmica, por lo tanto, es muy baja. Calculemos ahora la segunda resistencia debido a la conducción. Sería resistencia debido a la conducción entre 2 y 3. Esto será igual a 1 sobre 2pi por el K de la fibra de vidrio, por de nuevo una longitud L, por el logaritmo natural entre R3 y R2. Reemplazando, esto sería 1 sobre 2 veces pi por la conductividad térmica de la fibra de vidrio es 0.022. 0.022 BTU por hora, por pie, por grado Fahrenheit. Contrario al acero, esta conductividad térmica es baja porque es un material aislante, así que la resistencia térmica debido a conducción voy a esperar que sea un valor más alto. Y es más, debería ser más alto, si no, no sería un aislante. El logaritmo natural entre radios R3 y R2, que es 0.203 dividido para 0.1198. Y la respuesta final es 3.815 hora por pie por grado Fahrenheit sobre BTU. Y efectivamente, mucho más alto. R por conducción, como nota lo voy a dejar acá, entre 2 y 3, es mucho mayor a la R o la resistencia debido a la conducción entre 1 y 2. Calculemos ahora las resistencias debido a convección. Tendría primero convección interna, así que voy a tener la resistencia debido al coeficiente convectivo interno, y esto es 1 sobre el coeficiente convectivo interno por el área interna.
Y aquí el área interna es igual a pi veces el diámetro interior de la tubería por una longitud L, que de nuevo va a ser un pie, llamémoslo así. Así que tendría pi por el diámetro interno, que es 0.2058, 0.2058 pies. Así que el área interna es 0.6465 pies. Finalmente, la resistencia por convección interna es 1 sobre el coeficiente convectivo interior es 30, que fue dado en el problema, BTU por hora por pie cuadrado por Rankine por el área, que es 0.6465 pies. Así que pies se cancela con este pies. Y finalmente, esta resistencia debido a la convección es igual a 0.0515 hora por pie por Rankine sobre BTU. Asimismo, calculo la resistencia por convección en la superficie exterior. Esta resistencia por convección en la superficie exterior va a ser de la misma forma 1 dividido para ahora el coeficiente convectivo exterior y el área exterior. En este caso, el área exterior será igual a pi veces 2 veces el radio 3 por la longitud. Tendría pi por 2 veces el radio 3, que es igual a 0.23 pies. Por lo tanto, esto es igual a 1.275. 1.275 pies. Es por unidad de longitud, así que por eso no tengo pies cuadrados. Finalmente, esta resistencia será 1 sobre el coeficiente convectivo exterior es 8 BTU por hora por pie cuadrado por Rankine por el área exterior, que es 1.275 pies. Pie se cancela con pie al cuadrado y el resultado final es 0.98, perdón, es 0.098 hora por pie por Rankine sobre BTU. Volvamos ahora a mi esquema y me doy cuenta que tengo, voy a usar acá rojo, y me doy cuenta que tengo una resistencia, 2 resistencias, 3 resistencias y 4 resistencias que están en serie. Como están conectadas en serie, así como en un circuito eléctrico, las resistencias eléctricas se suman algebraicamente. Cuando hablamos de resistencias térmicas, en este caso, tendría que simplemente sumarlas. Así que regreso acá y calculemos la resistencia total. Voy a volver a mi color azul. Esta resistencia total equivalente va a ser igual a la resistencia debido a la convección en la superficie interna, más la resistencia por conducción entre 1 y 2, más la resistencia por conducción entre 2 y 3, y más la resistencia convectiva en el exterior. Es decir, sería igual a 0.0515 más 8.06 por 10 a la menos 4 más 3.815 más 0.098. Y todo esto tiene unidades de hora por pie por, digamos, grados Fahrenheit dividido para BTU. A pesar de que estas resistencias tienen, las resistencias por convección tienen unidades hora-pie por Rankine sobre BTU, mientras que las resistencias que calculamos debido a la conducción tienen unidades de hora-pie grados Fahrenheit por BTU, yo las puedo sumar porque la temperatura, cuando hablo de temperatura, hablo de una diferencia de temperatura. Y un delta, acá lo voy a anotar como nota, un delta temperatura en grados Fahrenheit es lo mismo
que un delta temperatura en Rankine. No cambia eso, son lo mismo, así que las puedo sumar de forma algebraica sin tener ningún problema y mi resistencia total es igual a 3.965 hora por pie por grado Fahrenheit sobre BTU. Y yo puedo calcular, por lo tanto, esta razón de transferencia de calor por unidad de longitud como las diferencias de temperatura entre los extremos, que sería temperatura de vapor y temperatura del ambiente, dividido para la resistencia total equivalente. Es decir, regreso acá y tendría la temperatura del vapor de agua menos la temperatura del ambiente en el exterior dividido para esta resistencia total equivalente. Así que tendría acá 300 Fahrenheit, 300 grados Fahrenheit menos 80 grados Fahrenheit dividido para 3.965 hora por pie por grados Fahrenheit sobre BTU. Finalmente, mi respuesta es aproximadamente 55.5 BTU por hora, que esto sería la energía, la razón de transferencia de calor, pero por unidad de longitud, así que sería por pie. Y esto es lo que me solicita el problema. Veamos acá. Así que esta sería la razón de transferencia de calor o el calor que fluye desde el interior por donde pasa el vapor hacia el exterior. Esta va a ser mi Q'. Ahora, si me pregunto, bien, conozco la temperatura de vapor, del vapor, conozco la temperatura del ambiente, pero ¿qué pasa si quiero conocer esta temperatura en la interfase? En la interfase entre la tubería y entre la capa aislante. ¿Puedo determinarla? La respuesta es sí, claro que sí. Porque si vuelvo acá a mi diagrama, me doy cuenta de que esta razón de transferencia de calor, equivalente como una corriente en un circuito eléctrico, debe ser la misma que atraviesa todos estos o todas estas resistencias térmicas. Por lo tanto, bien podría, voy a cambiar de color a un azul más oscuro, bien podría yo preguntarme cuál es la temperatura en este punto, es decir, cuál es la temperatura entre la interfase de tubería y de capa aislante. Si requiero saber eso, entonces lo que voy a hacer es simplemente considerar estas dos resistencias. Tendría la resistencia 1 y tendría la resistencia 2 entre estos dos puntos de temperatura. Regresamos acá y hagámoslo aquí. Así que si esto hubiera sido un segundo punto B, el mismo o la misma tasa de transferencia de calor va a ser la diferencia entre la temperatura de vapor y la temperatura de la interfase entre la tubería y la capa aislante sobre una resistencia equivalente que es la suma de estas dos resistencias. Así que tendría la resistencia por convección interna más la resistencia por conducción entre 1 y 2. Por lo tanto, yo puedo determinar esta temperatura de la interfaz entre la tubería y la capa aislante como la temperatura de vapor menos la razón de transferencia de calor por unidad de longitud, que ya la determiné, por las sumatorias de estas dos resistencias. Resistencia por convección interna más resistencia por conducción entre 1 y 2. Y esto es igual a 300 grados Fahrenheit menos Q, que es 55.5 BTU por hora por pie por la suma de resistencias, y las resistencias son resistencia por convección interna es 0.0515 y la resistencia por la conducción a través de la tubería, que es muy pequeña, es 8.06 por 10 a la menos 4. Y las unidades serían de las resistencias hora por pie
por Rankine sobre BTU. Así es. Por lo tanto, la respuesta final sería igual a 300 menos la multiplicación de estos valores, y que al final, a pesar de que tenga en Rankine y acá tengo Fahrenheit, igual puedo restarlas porque es la diferencia de temperatura. La respuesta es 300 grados Fahrenheit menos 2.9 Rankine, es decir, aproximadamente igual a 297 grados Fahrenheit. Esa es mi respuesta final.